Buen día, nosotros somos estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, cursantes de la materia Procesos Industriales. Vamos a estar hablándoles acerca de los diagramas de equilibrio. Este grupo está integrado por García Ever, Domínguez Lianabel, Hurtado Carlos y mi persona, Lucena Yasley. Buen día, mi nombre es Ever García y le voy a explicar sobre los diagramas de equilibrio. Los diagramas de equilibrio son gráficas que representan las fases y estados en que pueden estar diferentes concentraciones de materiales que forman una aleación a distintas temperaturas. Los diagramas de fase, los más sencillos son los de presión-temperatura de una sustancia pura, como puede ser el del agua. En el eje de las ordenadas se coloca la presión y en el eje de la abscisa la temperatura. Generalmente una presión y temperatura dada, el cuerpo presenta una única fase, excepto en la siguiente zona. A continuación le voy a explicar el diagrama de equilibrio del agua. Punto triple. En este punto del diagrama coexisten los estados sólido, líquido y gaseoso. Estos puntos tienen cierto interés, ya que representa un invariante y por lo tanto se pueden utilizar para calibrar termómetros. Los pares, que son presión, temperatura, que corresponde a una transición de fase entre, primero, dos fases sólidas, cambio alotrópico. Segundo, entre una fase sólida y una fase líquida, fusión, solidificación. Tercero, entre una fase sólida y una fase vapor, sublimación, deposición. Cuarto, entre una fase líquida y una fase vapor, vaporización, condensación. Es importante señalar que la curva que separa la fase vapor-líquido se detiene en un punto llamado punto crítico. Más allá de este punto, la materia se presenta como un fluido supercrítico, que tiene propiedades tanto de los líquidos como de los gases, modificando la presión y temperatura en valores alrededor del punto crítico. Se producen reacciones que pueden tener interés industrial, como por ejemplo las utilizadas para obtener café descafeinado. Es preciso anotar que el diagrama PV del agua, la línea que separa los estados del líquido y sólido, tiene pendiente negativa, lo cual es bastante inusual. Esto quiere decir que aumentando la presión el hielo se funde, y también que la fase sólida tiene menor densidad que la fase líquida. A continuación le voy a explicar sobre la regla de la fase de Gibbs. La ecuación o regla de Gibbs nos permite calcular el número de fases que pueden existir en equilibrio cualquier sistema. Es decir, es una ecuación que relaciona el número de componentes, la cantidad de fases y el número de grados de libertad que pueden coexistir en un sistema material en equilibrio. Esa es la fórmula, F más P igual a C más 2, donde F es el número de fases, P los grados de libertad y C el número de componentes. Veamos una serie de ejemplos de gran utilidad de esta ecuación. Primero, si tenemos un metal puro y nos situamos en un punto de fusión, C igual 1, P igual 2, que es sólido más líquido, así F será igual a 0. Con lo que podemos deducir que el punto de fusión es un punto fijo que se da a una temperatura y presión fija. Segundo, si nos situamos en el punto donde coexisten dos fases, C igual 2 y P igual 2, obtenemos que F igual a 1. Tenemos un único grado de libertad. Es posible mantener la microestructura de dos fases mientras se modifica la temperatura del material en un rango limitado. Y tercero, cuando nos situamos en la región donde hay una sola fase, una composición intermedia, C igual 2, P igual 1. Es por esto que F es igual a 2. Tenemos 2 grados de libertad. Podemos variar tanto la temperatura como la composición en un rango limitado, manteniendo la microestructura. Buen día, mi nombre es Lianabel Domínguez y yo le voy a hablar sobre el diagrama de equilibrio de las aleaciones, haciéndole un énfasis a la explicación del diagrama. La curva superior en el diagrama es la temperatura de líquidos para las diferentes aleaciones. Esto significa que la aleación debe calentarse por encima de la temperatura acotada por líquido para hacerla completamente líquida y empezar a solidificarse cuando se le enfríe hasta la temperatura marcada por líquidos. La temperatura del sólidos es generalmente la curva inferior. Una aleación no estará totalmente sólida, sino hasta que se enfríe por debajo de la temperatura de sólidos.
La diferencia de temperatura entre líquidos y sólidos se denomina rango de solidificación. Dentro de este rango coexistirán dos fases, una líquida y otra sólida. Buen día, mi nombre es Yasleivis Lucena y les voy a hablar acerca de la regla de la palanca. En el diagrama anterior, en el punto D, se encuentra en un estado bifásico en el que coexisten una fase sólida, que es alfa, y otra fase líquida, que es L. La composición química del sólido y líquido puede determinarse por la regla de la horizontal. Esto es, trazando una horizontal que pase por el punto D y que corte las líneas de fase, determinándose así C sub alfa y C sub L. Si llamamos W sub L al tanto por uno que tenemos de masa líquida en el punto D y W sub alfa al tanto por uno que tenemos de la masa sólida en el mismo punto, podemos determinar dichas masas mediante unas ecuaciones, aplicando lo que se conoce como regla de la palanca. C sub 0 es la concentración del elemento A o B correspondiente al punto D. C sub L, por otra parte, es concentración del líquido correspondiente al elemento A o B. Y por último, C sub alfa es la concentración del sólido correspondiente al elemento A o B. Le habla Carlos Hurtado. Curva de enfriamiento. Las curvas de enfriamiento son una representación gráfica de la temperatura de un material frente al tiempo conforme éste se enfría. La gran ventaja de estas curvas es que permite estudiar lo que sucede, cómo se comporta la materia cuando se está enfriando. Realmente, las curvas de enfriamiento son mucho más complejas, puesto a que al enfriar más o menos rápidamente se producen fenómenos subenfriamiento y recalescencia que hacen que donde la curva debería ser plana, parece curvada. Estas curvas dan mucha información sobre los cambios de fase y el comportamiento de las materias. Si representamos en uno de los ejes de las coordenadas las temperaturas y el tiempo transcurrido desde el estado líquido al sólido, podemos variar la variación de velocidad de solidificación que experimenta la aleación al pasar la curva de fase. En la gráfica siguiente se muestran las curvas de enfriamiento correspondientes al 100% de A, 50% de A y 100% de B. En los materiales puros y en aquellas concentraciones que den lugar a un punto eutéctico, la temperatura permanece constante hasta que se ha producido toda la solidificación. Después de haber desarrollado el tema, podemos concluir que un diagrama de fase es un esquema que muestra las fases y sus componentes de cada temperatura y composición de relaciones, mediante la regla de Gibbs, la cual relaciona el número de componentes, la cantidad de fases y el número de grados de libertad que pueden coexistir en un sistema. El diagrama de equilibrio de las aleaciones posee dos curvas, una superior que representa la temperatura del líquido y una inferior que representa la temperatura del sólido. Cuando existen regiones bifásicas, se utiliza la regla de la palanca, pero si se representa una sola fase, no se utiliza el cálculo de la regla porque existe 100% de dicha fase presente.